Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo no sé en qué momento tú vayas a tener la oportunidad de escuchar esta reflexión que hoy en este momento quiero compartirte. Rápidamente vamos a citar un pasaje de las Sagradas Escrituras en San Juan 3:16. Creo que la mayoría, bueno, los que conocemos de la palabra de Dios ya conocemos esa cita, ese pasaje bíblico. Juan 3:16 o San Juan 3:16. Pero hoy yo quiero recordarte una vez más cuánto Dios te ama. Para Dios tú eres importante. Recordándote que tú eres creación de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando Dios nos crió a su imagen. Pero hay un problema en el ser humano, en la humanidad. El pecado. El pecado nos separa, nos aleja de Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Pero déjame decirte que Dios, Él nunca fue su intención que el ser humano sufriera en este mundo, sino que la desobediencia del hombre, desde que Adán y Eva pecaron, vino el sufrimiento, vino el dolor y vino la muerte. Pero Dios, en su misericordia, en su infinito amor para con la humanidad, para con nosotros, Él también mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer San Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos dice bien claro este pasaje de las Sagradas Escrituras, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan, el propósito de Dios para nosotros. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ahí Dios nos demuestra su amor, cuánto nos ama. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el plan de Dios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no mandó a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aquí vemos algo que nos priva de ese regalo que Dios nos quiere dar. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí nos damos cuenta que uno mismo es el que se condena. Dice, pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque ha rechazado ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros queremos ganar la salvación haciendo obras, haciendo méritos, cuando el precio Jesucristo lo pagó en la cruz. Tú no necesitas hacer más méritos. Lo único que tú necesitas es arrepentirte, reconocer tus pecados delante de Dios, confesar tus pecados y pedirle perdón a Dios. En Romanos 3:23 también dice, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y ahí mismo en Romanos también dice,
porque el pago del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios da vida. Dios nos da esa vida eterna cuando nosotros lo reconocemos y lo aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. El mundo entero, de una y otra manera, busca agradar a Dios. ¿Cómo? Ayudando a las personas, y eso es bueno. Haciendo obras de caridad, eso es bueno. Pero yo te hago esta pregunta: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás caminando como Dios nos ha mandado? Mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas, de nada te sirve que tú seas buena gente. De nada te sirve que tú seas una persona que ayudes a los demás. Pero si tu vida está alejada de Dios, estás metido en el pecado, eso daña tu comunión con Dios y echa a perder todo lo que tú estás haciendo. Pero hoy tú tienes la oportunidad de reconocer delante de Dios que eres pecador, que le estás fallando a Dios. Vuélvete a Dios. Él te está esperando, solamente que tú vengas y le pidas perdón. Reconocer ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó el precio. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos y pudiéramos recibir la vida eterna, gozar de ese regalo que es la vida eterna que Dios nos tiene preparado. Déjame decirte que lo que tú puedas hacer o lo que tú hagas, eso no te va a salvar. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte delante de Dios y creer en Jesucristo, recibirlo. Ese precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz, ningún ser humano, nadie podía hacerlo más que Él. Él siendo limpio, sin pecado, se hizo pecador por nosotros. Y la palabra de Dios dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nuestro Señor cargó nuestros pecados, nuestras maldades. Y se hizo maldito por nosotros. Porque la palabra de Dios dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero sin tener pecado, sin tener nada de qué avergonzarse. Sin embargo, lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Quiero dejarte con esta reflexión, con esta palabra. Dios te ama. Solamente ven a Él. Búscalo y pídele perdón. Si estás alejado de Dios, pídele perdón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta palabra pueda ser de bendición para ti y para tu familia. Hasta pronto.